Listo, bienvenidas y bienvenidos al corto video. Entonces, aquí para terminar la prueba, ya hemos regresado a la prueba general, salimos de la prueba anidada o subprueba de reducción del absurdo y vemos que ya tenemos lo que habíamos buscado, que es noté, ¿no? En este caso habíamos añadido no noté porque no hemos querido llegar directamente a la conclusión como en el anterior ejercicio, que añadíamos la negación de la conclusión, ¿no? Que es lo más intuitivo. Y además creo que eso es lo que vamos a terminar como conclusión, ¿no? O sea, no necesariamente hay que añadir la negación de la conclusión para hacer una prueba de reducción del absurdo, sino que podemos añadir cualquier fórmula negada que nos sirva para la prueba. Para eso sirven estas premisas adicionales. Añadimos la negación de algún elemento que nos sirve para nuestra prueba. En este caso es noté. ¿Para qué no queríamos noté? Para utilizarla con 1 y sacar R directamente. A través de una operación que se llama simplemente silogismo disyuntivo, que ustedes ya conocen. Entre dos disyuntos tengo la negación de uno, puedo derivar el otro. Silogismo disyuntivo entre 1 y 11. Y se acaba la prueba porque ya llegué a la conclusión. ¿Sí? Entonces digamos, la diferencia entre el ejercicio D y el E nos permite ver que en verdad se puede utilizar en cualquier momento el añadido de esta premisa adicional y que además no necesariamente tiene que ser la conclusión negada la que se añade, sino que cualquier elemento que nos sirva podemos añadirlo negado para luego rechazarlo a través de la búsqueda de una contradicción que éste genere con el resto de elementos en la prueba. Y nuevamente marcamos estos elementos para mostrar que yo no puedo utilizar fuera de esa subprueba alguna de estas fórmulas, ¿sí? Esto se ha generado gracias al añadido de esta premisa adicional, pero ninguna de estas fórmulas yo puedo utilizarlas en el resto de mi prueba. Y si se dan cuenta, no las utilizo, ¿no? Hagamos lo mismo con f y con g, pero en este caso con otro tipo de premisa adicional, que no supone la lógica de una reducción del absurdo, como es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Veamos esta derivación f, que tiene 4 premisas también, y operemos. 2, 3, 4, listo. Entonces, 1, 2, 3, 4, y tenemos además la conclusión, ¿no? Que en este caso va a ser una fórmula condicional. Entonces, R condicional T. Al igual que en la reducción del absurdo, la premisa adicional para la reducción del absurdo, lo más intuitivamente es añadir aquello, o lo más intuitivo es añadir aquello que me va a permitir llegar a la conclusión. Pero en este tipo de premisas adicionales, lo que vamos a hacer es trabajar siempre con una fórmula condicional, que es a la que quiero llegar. Y para llegar a esa fórmula condicional, que necesariamente tiene que ser condicional, como esta por ejemplo, lo que vamos a añadir es el antecedente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero llegar a esta fórmula condicional porque directamente es mi conclusión, al igual que quería llegar acá a S, que era directamente mi conclusión, voy a hacer una premisa adicional que va a ser, o me va a servir no para una prueba de reducción del absurdo, sino más bien para una prueba condicional, que es el tipo de prueba que vamos a hacer ahora. Entonces añado esto como premisa adicional y lo que vamos a buscar acá no es que se genere una contradicción, sino que al utilizar esta premisa adicional, que también le voy a poner un margen un poquito más amplio que estos, es llegar al consecuente. Es decir, lo que queremos buscar ahora al añadir R como una premisa adicional ya no es R condicional T, sino simplemente T. ¿Por qué? Porque de eso se va a deducir que si añado R, entonces sucede T. Y finalmente voy a poder deducir eso, R condicional T. Veamos cómo funciona. Utilicemos esa prueba, esa premisa adicional para llegar a T. ¿Ya? Por ejemplo, voy a hacer un cambio que era una errata de este ejercicio, ¿no? Esa segunda premisa en verdad era T o Q. Simplemente estoy haciendo ese cambio, ¿ya? Ok, ahora sí. Teniendo en cuenta eso, busquemos T. Busquemos cómo llegamos a T. Entonces, sigamos la prueba simplemente haciéndola correr con los pasos que sabemos operar. Por ejemplo, entre 4 y 5 sabemos que hay un modus ponens que me permitiría llegar a S directamente, ¿sí? Porque R es el antecedente, ese condicional, ¿no? Ahora, miren que además esto me permite ver que yo podría llegar de S a esta fórmula, porque simplemente tendría que adicionarle la negación de R por medio de una adición, y ya tendría el antecedente de esta fórmula. Entonces puedo derivar esta fórmula de la manera más sencilla, adicionando algo al paso 6.
una adicional de no R. Paso 8. Tengo ese antecedente, quiero llegar a este consecuente. Modus ponens para llegar a P. Modus ponens entre 3 y 7. 9. Todavía no he llegado a T, estoy buscando llegar a T. Hago lo mismo, miren, P se puede convertir en P disyunción R para llegar a no Q. Entonces, hago una adición y convierto a P en P disyunción R. Una adición aplicada a 8. Y finalmente en 10 llego entonces a no Q, por un modus ponens también. Modus poniendo ponens entre 1 y 9. Paso 11. Paso 11 nos va a permitir ver que entre 2 y 10 es posible hacer un silogismo disyuntivo. De T disyunción Q y negación Q se llega simplemente a T, que era lo que estábamos buscando. Por silogismo disyuntivo entre 2 y 10. Y entonces aquí se acaba nuestra prueba condicional abierta por esta premisa adicional. Esta premisa adicional lo que me ha permitido hacer es llegar hasta T, que era lo que yo quería alcanzar. Entonces ahí es que se cierra nuestra prueba y vuelvo a mi margen original, ¿no? Ya no le doy los espacios, y pongo como siguiente paso lo que se concluye de esta subprueba o prueba anidada. Se concluye que yo al añadirle a esta derivación R, entonces llego a T. En otras palabras, si R, condicional T. Si sucede R, sucede T. Y eso por prueba condicional, ¿sí?, aplicada desde el paso 5 hasta el paso 11. Y así se cierra la prueba. Finalmente, para poder indicar, al igual que en el caso de las pruebas con reducción al absurdo, coloco una línea que me va a permitir mostrar que estamos frente a una prueba anidada o una subprueba y no en la prueba principal. ¿Ya? Entonces también lo ponemos con un grosor especial para que se note. Y claro, convertimos también esa línea en una línea horizontal para abrir y cerrar la prueba respectivamente. ¿Sí? En este caso, intuitivamente hemos añadido el antecedente del condicional de la conclusión para llegar a afirmar esa condicional que es la conclusión, pero podemos utilizarlo no necesariamente con la fórmula de la conclusión, sino con algún elemento que yo quiero construir de las premisas. Y ese es el ejemplo que vamos a ver aquí en G. ¿Ok? Entonces, partamos con G, el último ejercicio. Tenemos en este caso 3 premisas y una conclusión, y desarrollémosla según el uso de este dispositivo de la premisa adicional para hacer prueba condicional. Pero esta vez no buscándola en la conclusión, porque además noten, la conclusión no es una fórmula condicional. Por lo tanto, no podría aplicarle premisa, no podría crear una premisa adicional para una prueba condicional con ella, ¿no? A diferencia de esta que sí es una condicional. Entonces coloco esto y sentada está la prueba. Listo. La fórmula, este tipo de herramienta nos sirve bastante para poder alcanzar conclusiones que están muy intrincadas en fórmulas condicionales metidas dentro de otras condicionales, ¿no? Por ejemplo, aquí para sacar S tendría que primero llegar a esta condicional y por un modus ponens sacar S. Pero para ello tendría que construir esta condicional, que también ya es otro paso complejo. Aquí aparece R, T aparece aquí en una disyunción y conjunción, entonces es un poco difícil ver cómo sacar a S. Entonces, por ejemplo, lo que podemos decir es, si yo quiero crear este antecedente para por un modus ponens llegar a este consecuente, que es la conclusión, ¿por qué no intento crear eso, que es una condicional además, a través de mi prueba condicional? ¿Qué tal si pongo como premisa adicional no R y pruebo que se puede llegar a T? Al hacer eso, podría derivar que al añadir no R, entonces sucede T, y tendría este antecedente para llegar al consecuente. Entonces, podemos añadir eso como premisa adicional y decir, ok, busquemos no R, o digamos, utilicemos no R para buscar T. ¿Sí? Premisa adicional y busquemos T ahora. Hacemos el espaciado, ¿no? Busquemos T. No R. Esto funciona con este condicional a manera de un modus tollens, ¿no? Permite hacer un modus tollens.
2 y 4. Si se está negando el consecuente de ese condicional, tengo que negar el antecedente. Y de una negación del antecedente, además voy a poder llegar a, por una doble negación, a P, ¿no? Doble negación simplemente me lleva a P. Y entonces tengo fórmulas más sencillas también. Ahora, veamos cómo esto nos puede servir para poder operar esta fórmula 1 que todavía no hemos utilizado. Cuando veamos una negación o dos negaciones unidas por una conjunción, recordemos que eso se puede reemplazar por una fórmula equivalente a través de un de Morgan. Perdón, tengo que conectar la computadora, se apaga. Muy bien. Entonces, por un de Morgan podríamos transformar esa parte de la fórmula 1 en una equivalente que nos sea un poco más útil. Por ejemplo, si tenía esta negación interna, puedo sacarla por un de Morgan y convertir esta disyunción esta conjunción en una disyunción por medio de un de Morgan, y esto sigue siendo exactamente lo mismo que 1. ¿Sí? Ustedes pueden cotejar eso, si quieren, en las reglas de sustitución de Morgan, que permiten cambiar subfórmulas por otras equivalentes. Esto en 1. ¿Por qué he hecho esto? Porque ahora quiero que vean que esta parte, que es la negación de una disyunción, puede ser literalmente la negación de esto que voy a crear aquí abajo. O es literalmente la negación de lo que voy a crear aquí abajo. P disyunción Q. ¿Cómo he llegado a eso? Simple. Por medio de una adición a 6. Ahora, vean esto. Esto es literalmente, o casi literalmente, la negación de esto. Y si este es un disyunto, que es negado por 8, entonces yo voy a poder sacar T por medio de ese silogismo disyuntivo entre ambos. Pero digo casi porque necesito que, como estamos en términos sintácticos, aparezca estrictamente como la doble negación de esto. Entonces, por ejemplo, pongo P disyunción Q y creo la doble negación por medio de una equivalencia que se llama doble negación, ¿no? Por medio de una regla de sustitución que se llama doble negación. Entonces a 8 la convierto en esa doble negación y tengo literalmente la negación de este disyunto. Por lo tanto, puedo concluir en 10 T por silogismo disyuntivo entre 7 y 8. No, entre 7 y 9. Listo. Y he llegado entonces a lo que quería llegar, ¿no? Al añadir la premisa adicional no R, hemos logrado llegar a T. Y por lo tanto, ahora volvemos a nuestra prueba original, ya no en la subprueba, y digo, gracias a añadir no R, hemos llegado a T. Por lo tanto, tenemos esa fórmula. ¿Cómo se ha llegado a eso? Por medio de una prueba condicional que ha sido aplicada desde 4 hasta el paso 10. Y finalmente, en el paso 12, utilizamos la premisa 3, cuyo antecedente ya tenemos afirmado, para llegar simplemente a nuestra conclusión por un modus ponens. Entonces el último paso es un modus ponens entre 3 y 11, que era el antecedente que queríamos crear. La prueba se concluye y finalmente ponemos las marcas de la subprueba, ¿no? Que comienza en 4 y termina en... Vamos a ver dónde termina. Termina en 10. Y con eso se cierra nuestra prueba. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Y espero que las dudas que tengan el día miércoles me las puedan hacer en la sesión sincrónica. Y vamos a probar ahí además algún tipo de secuencias específicas que son secuencias que no tienen premisas, secuencias de 0 premisas que llamamos también teoremas, ¿sí? Ese día haremos ejercicios de pruebas de teoremas también y con eso cerramos esta sección. Muchas gracias y hasta la próxima.